Cuando empecemos a jugar una campaña con Gloomhaven, vamos a fijarnos en el mapa de campaña que viene con el juego. Como podéis ver, tiene varias partes. Todo esto es donde vamos a jugar nuestra campaña, y esto en concreto, este cuadrado grande, es Gloomhaven, desde donde empezaremos. La zona de arriba es donde vamos a ir traqueando los logros que consigamos. Para ello tenemos estas pegatinas que colocaremos según nos vayan diciendo los escenarios en esta parte superior. También, además, tenemos letras y números en el mapa que nos van a ayudar a localizar los diferentes lugares que hay en el mundo de Gloomhaven. Y los escenarios en concreto se van a referir a esas coordenadas para que podamos localizarlos. Cuando empecemos a jugar la campaña, empezaremos en un sitio en concreto y a partir del cual nos vamos a ir moviendo, explorando y desbloqueando los diferentes escenarios que haya. También vamos a disponer de estas pegatinas, que son las pegatinas de localización, por las cuales vamos a poder, digamos, que empezar a customizar, a crear la parte legacy del juego, que ya no vamos a poder cambiar, y vamos a colocar las pegatinas, por ejemplo, en este caso, la 1, la que veis aquí, que es Black Barrow, sería el primer escenario de la campaña. Así que, una vez que lo superemos, al principio de la campaña, vamos a colocar esta pegatina en su lugar correspondiente. Y así iremos pues explorando y conquistando todo lo que es el mundo de Gloomhaven, como podéis ver. Además, en la parte de abajo del tablero también vamos a tener el track de prosperidad. En el track de prosperidad lo que haremos es ir incrementando también y marcándolo hacia la derecha, y estos puntos de prosperidad los vamos a poder conseguir a lo largo del juego, ya sea bien a través de escenarios o a través de ciertos como mini logros que vamos a conseguir en diferentes situaciones que nos ofrece el juego. Para comenzar la campaña, lógicamente, deberemos de elegir los personajes, sabiendo que cada uno de los personajes va a tener su propio notepad de personaje, con el cual va a poder traquear todas las cosas necesarias que hay que saber a lo largo de la aventura. Además de cada hoja de personaje, también vamos a tener la hoja grupal, lo que se llama el party sheet. En ella vamos a poderle poner el nombre que queramos a nuestro grupo. En location lo que haremos es escribir la localización actual en la que nos encontramos. Notas aprovecharemos para anotar cualquier cosa que sea de utilidad. Por ejemplo, ya aquí tengo puesto la prosperidad que llevo o que he ganado. Aparte, los logros que hemos conseguido también. Y en esta parte de aquí también se va a traquear la reputación de todo el grupo, porque en base a su reputación vamos a tener modificadores de compra negativos o positivos a la hora de comprar algún ítem. Y en la hoja de personaje lo que tenemos es pues el nombre, si queremos ponerle otro nombre al personaje. Tenemos el nivel que va a ser incrementado en base a los puntos de experiencia que consigamos. Aquí también tenemos las notas de los puntos de experiencia, también para ir traqueando lo que vamos consiguiendo y en el momento adecuado poder subir de nivel. Aquí tenemos las notas del oro que llevamos conseguido, y aquí tenemos los ítems que llevamos equipados en el personaje. Recordad que al principio de cada campaña vamos a poder equipar a nuestro personaje con ciertos ítems que también vamos a poder pues ampliar a lo largo de toda la campaña. Y aquí en esta parte, cosa muy importante y muy chula, también parte legacy del juego, son los perks. Los perks, si recordáis, se ganaban o se podían ganar a través de los checks que conseguíamos aquí en esta parte de aquí. Pues en esta parte podemos conseguir hasta 6 perks si conseguimos 3 checks. Es decir,
Con 18 podríamos conseguir 6 perks. Entre todos los perks que podemos seleccionar, pues por ejemplo, aquí tenemos uno que es reemplaza un -1 en una carta con un +1. Pues si os fijáis, aquí tenemos las pequeñas pegatinas que van a ir en esas cartas. Lo que haríamos es colocar un +1 en una carta de -1. Es muy chiquitito, no sé si lo vais a poder ver. Ahí tenéis los diferentes perks, pegatinas que vamos a poder pegar directamente en las cartas, como digo, otra parte legacy del juego, para ir, pues, lógicamente, mejorando las habilidades de nuestro héroe a través de esta mecánica. Por cada personaje que creemos en Gloomhaven, vamos a tener que asignarle una carta personal de aventura, que es este mazo que podéis ver aquí. Para ello, cada jugador que lleve un personaje va a robar 2 cartas, y de esas 2 cartas va a elegir una. ¿En qué consiste estas cartas de aventura que son personales para cada personaje? Pues además de tener un texto introductorio que le da más temática, más carga temática al personaje, lo que nos dice es que deberemos de cumplir en la campaña una misión. En este caso, por ejemplo, sería matar 20 monstruos de élite, y en este, pues, conseguir ciertas categorías de ítems, de diferentes ítems. Una vez que a lo largo de la campaña cumplamos una de las 2, porque nos tenemos que quedar solamente con una y devolveríamos la otra, nos olvidaríamos de ella y nos quedaríamos con esta carta, por ejemplo, pues en el momento que consigamos ese requerimiento, que es conseguir, pues, 2 ítems de casco, 2 de armadura, 2 de botas, etcétera. Lo que haríamos es desbloquear otro personaje. En este caso desbloqueamos el personaje que tiene este icono. Y el juego, la campaña, lo que hace es que nos obliga a que cuando cumplimos este requerimiento personal de aventura, digamos que ese personaje ya ha perdido la motivación porque ha conseguido su meta personal, y entonces por eso nos desbloquea otro personaje, porque nos obliga a, digamos, deshacernos de este personaje. Se supone que temáticamente lo que hace es que el personaje se retira y deja de pertenecer al grupo. Así que esto es lo que tendremos que hacer por cada uno de los personajes que componga la campaña. Seguimos con la formación de los mazos de ciudad, de carretera y de ítems. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es coger las cartas del 1 al 30, aquí tenéis los numeritos debajo de la carta, del 1 al 30, y mezclarlos. Y así tendréis formado el mazo de ciudad. Haremos lo mismo con el Road Deck, exactamente lo mismo. Cogemos del 1 al 30, lo mezclamos y ya tenemos nuestro mazo preparado. Y por último, cogeremos los ítems, todas las copias de los ítems, del 1 al 14. Aquí en este caso los numeritos están en el medio de la carta a un lado. Todas las copias, repito, del 1 al 14, y las dejaremos también por aquí. Y otra cosa muy importante es que cada uno de los personajes empieza con 30 monedas que puede emplear en conseguir ítems ya antes de empezar el primer escenario. Es decir, de estos ítems que hay aquí, cualquiera de los ítems que tenemos aquí, los podremos comprar con esas 30 monedas. En las instrucciones nos viene, en las instrucciones de los escenarios, nos viene una recomendación inicial por aquí abajo, dependiendo del personaje que haya escogido, una recomendación de los ítems con los que puede empezar, porque son bastante recomendables para ellos. Aquí lo tenéis, los 6 iniciales. Podéis comprar ítems que ya los tenéis aquí disponibles. Una vez que está explicado esto así, podemos pasar a la siguiente cosa que también hay que explicar, que son las Random Item Design Cards, que como veis tienen el mismo dorso que las
normales, los ítems normales, pero con color azul. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estemos, en cualquier momento en que veamos Random Item Design y que esté como una especie de recompensa cuando recogemos un tesoro, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a robar aleatoriamente una de estas cartas. Por ejemplo, la primera que tenemos aquí, que es la 95. Pues este ítem en concreto lo que tendremos que hacer es coger e ir a buscar la misma carta en el mazo de ítems que no están disponibles en el juego. Buscamos, como digo, en este caso la 95. Pues en el momento que la encontremos, aquí veis que son las dos copias exactamente iguales, pues lo que vamos a hacer es añadir estas dos copias al mazo que ya teníamos antes disponible de ítems y volvemos a dejar esto a un lado del juego. Esto quiere decir que vamos a añadir más ítems que vamos a poder comprar con los héroes que tengamos. En cualquier momento de la campaña que obtengamos también como recompensa un escenario aleatorio, lo que tendremos que hacer es también ir al mazo correspondiente, que es este de aquí, y robar una carta. La mostramos y en este caso pues sería el 71, lo cual haría que se desbloqueara esta localización en concreto de en el mapa. Aquí tenemos, pues como podéis ver, diferentes tipos. Por ejemplo, imaginad que conseguimos el 63. Pues lo que tendremos que hacer es ir a las pegatinas y buscar el número 63, que es este de aquí, que veis que coincide en el dibujo. La sacaríamos y la pegaríamos en el mapa para saber que ya tenemos disponible esa localización y por lo tanto ese escenario que corresponde con esa localización para que pueda ser jugado en el momento que queramos y podamos. A lo largo de la campaña nos vamos a encontrar con eventos tanto de ciudad como de carretera. Los dos funcionan de una manera bastante similar. Cuando robamos una de esas cartas, vamos a tener siempre dos opciones. Lo primero que haremos es leer el texto introductorio, el texto temático que nos introduce pues, en el evento, evidentemente. Ya sea en la de ciudad o en la de carretera, tiene el mismo tipo de texto. Y abajo lo que tendremos son dos opciones, la opción A y la opción B. Pues antes de darle la vuelta a la carta, lo que haremos es decidirnos por una de ellas. Lógicamente tendremos que consultar a nuestro grupo de héroes y tomaremos una decisión, ya sea la A o ya sea la B. Una vez que tomamos esa decisión, damos la vuelta a la carta y os voy a enseñar los dos tipos de cartas que hay y pues vamos a la que hemos elegido. Si hemos elegido la A, iremos a esta parte de aquí, si hemos elegido la B, a la parte de abajo. También, dependiendo de los personajes con los que estemos jugando la campaña, puede suceder una cosa u otra. Fijaros que hay iconos que pertenecen a los personajes iniciales. Si tenemos alguno de esos personajes iniciales aquí, eso significa que vamos a ejecutar esa parte. De todas maneras, al leer el texto nos aclararemos precisamente de cómo es el desencadenante del evento. Pero fijaros en que hay iconos que corresponden con los personajes y que van a ser positivos si llevamos a esos personajes. Y después va a haber otra parte que pone Otherwise, que es si no podemos hacer la parte de arriba, es decir, si no disponemos de esos personajes. Y esto ocurre en las dos cartas, tanto en las de ciudad como en las de carretera. Pues bien, si hemos elegido la A, nos vamos a la A y leemos lo que corresponda. Una vez que lo leamos, vamos a ganar, en este caso, reputación. Hay otros lugares donde pone no effect, no pasará absolutamente nada, en otros perderemos reputación, en otros comenzaremos un escenario con 3 de daño, ganaremos dinero, lo perderemos, etc. También es importante que os fijéis en estos dos iconos que hay aquí. Estos iconos significan que si ejecutáis esta parte de aquí, cuando terminéis vais a tener que sacar esta carta del juego porque ya no va a tener validez. Es un evento único en el juego, en la campaña. Sin embargo,
Si ejecutáis o esta, que tiene el icono diferente, significa que esta carta va a volver al mazo, es decir, no es un evento único y es posible que salga otra vez a lo largo de la campaña. Como he explicado antes, vamos a lo largo de la campaña, cuando completamos una carta personal de aventura, vamos a desbloquear otros personajes. A lo largo del juego también nos vamos a encontrar con la palabra clave envelope, que se refiere o tanto a los sobres de personaje que van a ser desbloqueados, o a estos sobrecitos que vienen con su sello cerraditos y que están por la caja del juego y que corresponden a la campaña que estamos empezando. No voy a decir mucho más sobre esto, solamente que cuando veáis que hay que abrir un sobre, se refiere a estos que están aquí. Cuando veáis la palabra envelope, significa, o está referido, mejor dicho, a esto. También tenemos un librito que se llama Town Records. Este librito se va a abrir en el momento en que se retire el primer personaje del juego. No voy a decir nada más de esto para no hacer spoilers, pero que sepáis, pues eso, que envelope, los sobrecitos, primer personaje retirado, podemos abrir Town Records, no os digo lo que hay dentro. En cuanto a los logros del juego, hay de dos tipos diferentes, los globales y los del grupo. Los globales, como sería este de aquí, que es con el que empezamos la campaña, es City Rule Militaristics, pues correspondería con estos de aquí. Lo importante es que a la hora de colocar estos logros globales, las pegatinas, en el tablero, recordad que estaba en la parte superior del tablero, solamente vamos a poder tener una del mismo tipo. ¿Veis? Por ejemplo, que aquí hay 1, 2, 3 y 4 del mismo tipo. Pues solamente vamos a poder tener una activa, es decir, si tenemos ya una y ganamos una segunda, vamos a tener que pegarla encima de ella. Los logros de grupo, por ejemplo, este de aquí, que es el que nos ofrece cuando terminamos el primer escenario, el Black Barrow, funcionan de diferente manera y son principalmente usados para traquear qué escenarios van a estar disponibles para jugar en el modo campaña. Esa es la principal diferencia que hay entre los dos tipos de logros. Vamos a explicar ahora cómo movernos por el mundo de Gloomhaven. Cuando juguemos un escenario, ya sea cuando lo terminemos, ya sea fallido o superado, vamos a tener varias opciones. En el caso de que vayamos a repetirlo, no ocurre absolutamente nada. Pero si elegimos por, ya que hemos superado, viajar al siguiente escenario o bien regresar a Gloomhaven, puede ocurrir dos cosas. Si al siguiente escenario al que viajamos está enlazado con el anterior, no deberemos de activar ningún evento de carretera. Si el siguiente escenario al que vamos no tiene enlace con el anterior, como podría ser este, sí que debemos de resolver un road event. En el caso de que decidamos regresar a Gloomhaven para hacer las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en la ciudad, lo haremos automáticamente. Y una vez que hemos hecho todas esas acciones, lo que hacemos es mirar si el escenario al que vamos a viajar está conectado con Gloomhaven o no. Hay escenarios como este de aquí, que sí que lo está, tendría conexión directa con Gloomhaven y no deberíamos de activar un road event. Sin embargo, en el caso de que viajemos a un nuevo escenario en el cual no está conectado con Gloomhaven, deberíamos de activar otra road event, como esta. Esa es la manera que tiene el juego y en la que tenéis que estar muy atentos para saber en qué momento vais a tener que activar una carta de evento de las de carretera. Cuando estemos en Gloomhaven, ya sea al comienzo de una campaña o ya sea después de jugar un escenario y luego hemos querido ir a Gloomhaven para hacer todas las acciones que se pueden hacer, que es lo que vamos a explicar ahora, una de ellas es la de crear nuevos personajes. Esto lo tendremos que hacer sí o sí, evidentemente, al principio de la partida.
Al principio de la partida, la ciudad va a estar en un nivel de prosperidad 1, que es el inicial. Recordad que ese track estaba en la parte inferior del tablero. Bien, si por ejemplo queremos crear este personaje de aquí, lo que haremos es seguir una pequeña fórmula para saber en qué nivel puede empezar. La fórmula es muy sencilla. Primero, solamente podremos empezar en un nivel que sea igual o inferior al de popularidad de prosperidad, perdón, de la ciudad. Es decir, al comienzo de la partida solamente vamos a poder empezar con héroes que tengan nivel 1. Es decir, podremos tener máximo 6 de vida, que es lo que marca todo este track de aquí. Recordad que cada héroe va a poder llegar hasta el nivel 9. Pues bien, si el nivel de prosperidad es 1, solamente podremos estar en nivel 1, lo cual significaba que solamente podremos utilizar las cartas que tengan o bien un 1 o bien una X, como esta de aquí, una X encima. En ese nivel, recordad, 1 y X solamente. Y en este caso, máximo 8 en mano. Bien, si a lo largo de una campaña volvemos a Gloomhaven y creamos un personaje, a lo mejor porque se ha retirado ya uno que ha cumplido su misión, su aventura, la misión personal que tiene en la partida, pues aquí también podremos volver a crear un personaje. Imaginaros que la prosperidad de la ciudad está en 2. Eso quiere decir que podremos crear un personaje de nivel 1 o un personaje de nivel 2, con lo que quiere decir que ya a estas cartas podríamos añadir también las de nivel 2 y entre todas escoger una mano de 8 para este personaje. También hay un dinero inicial. Recordad que antes os he dicho que empezamos con 30 monedas. Eso sale también de una fórmula que es 15 multiplicado por 1 más el nivel del personaje. Es decir, al principio, como el nivel va a ser 1, pues 1 más 1, 2, multiplicado por 15, 30, que son las 30 monedas iniciales que tenemos. Viendo este ejemplo de aquí, en el que empezamos con un héroe de nivel 2, pues sería 2 más 1, 3, por 15, 45. Empezaríamos con este personaje con 45 monedas. Y esa fórmula que viene en las reglas es la que tendréis que utilizar a la hora de crear personajes. Por lo tanto, una de las importantísimas acciones que se puede hacer en Gloomhaven cuando vamos con nuestro grupo o cuando comenzamos la partida, que por narices deberemos de hacer esto, es la de crear personajes. Otra de las acciones que tienes para una vez que estás en Gloomhaven es la de completar un evento de ciudad. Esto solamente se puede hacer una vez cada vez que se visite Gloomhaven y es tan sencillo como robar una carta de ciudad, escoger una de las dos opciones, la A o la B, darle la vuelta a la carta y ejecutarla como hemos explicado anteriormente. Ganaríais o perderíais algo y en este caso, viendo el icono que hay aquí, la carta saldría fuera del mazo, fuera del juego. Otra de las acciones que se pueden hacer es la de comprar y vender ítems. Recordad que vamos a tener un mazo de ítems disponibles que al principio comienza solamente con las copias numeradas del 1 al 14. Para comprarlas, lo único que habría que hacer es sencillamente pagar el oro que nos pone en la propia carta. En este caso pues serían 10 de oro, 10 de oro. En el caso de que queramos venderlo, vamos a venderlo a la mitad de su coste. Si nos ha costado 10, lo venderíamos por 5. En caso de que sea impar, de que nos hagan decimales, sería redondeando hacia abajo. Y devolveríamos evidentemente la carta si lo estamos vendiendo. Una cosa importante de esto es que a medida que crezcan los puntos de prosperidad, que es esta tableta que hay aquí, de la ciudad, van a entrar más ítems. Es decir, en el momento en que incrementemos la prosperidad de la ciudad en 2, también meteremos todas las copias de ítems numeradas del 15 al 21. Se va incrementando todo el banco disponible de ítems en el juego a medida que consigamos puntos de prosperidad para la ciudad. En Gloomhaven, en la ciudad, también podemos subir de nivel un personaje. Para ello,
deberemos de cumplir el requisito de puntos de experiencia que le hace subir. Si os fijáis en la hoja, y esto va para todos los personajes, una vez que se llega a 45 puntos de experiencia, se subiría al nivel 2, cuando se llega a 95 al 3, y así sucesivamente hasta un máximo del nivel 9, para el cual necesitaríamos 500 puntos de experiencia. Esta subida de nivel solamente se puede hacer cuando estamos realizando acciones en Gloomhaven. ¿Qué ofrece esto? Pues ofrece lo siguiente. Si por ejemplo subimos al nivel 2, vamos a poder escoger una nueva carta para nuestro pool de ese nivel o inferior. Si subiéramos al nivel 3, pues podríamos escoger, por ejemplo, entre esta que es de nivel 3, estas dos, o estas otras dos que son de nivel 2. Es decir, añadimos una carta del nivel al que subimos o inferior a nuestro pool. Pero recordad que las cartas máximas que vamos a tener en la mano nunca van a cambiar. Además de esto, adicionalmente, al subir de nivel, cada jugador puede marcar uno de sus perks. Es decir, todos estos perks que tenemos aquí, vamos a poder marcar una de sus casillas y por lo tanto vamos a poder mejorar nuestras habilidades. Y también hay que recordar que si completáis cartas como estas, que son las cartas de objetivo de escenario, también vais a ganar estos tics por los cuales vais a poder ir rellenando esta parte de aquí para que, como he explicado antes, corresponda, pues que cuando en el momento que completéis 3 tics vais a formar un perk aquí arriba. Es decir, mediante esta parte de abajo vais a poder ganar hasta 6 perks, además de los que ganáis con las subidas de nivel de los personajes. La acción de donar dinero al santuario es muy sencilla. Simplemente, una vez, como máximo cada vez que visitemos a Gloomhaven, podemos pagar 10 monedas para meter 2 cartas de este tipo, las que multiplica el ataque por 2 cartas de este tipo en nuestro mazo de personaje, lo cual va a hacer que para nuestro siguiente escenario estén disponibles dentro del mazo. Es decir, es una acción que sirve principalmente para mejorar nuestro mazo para el siguiente escenario que juguemos. Una vez que en la campaña consigamos este logro de Power of Enhancement, nos va a permitir, cuando estemos en Gloomhaven, mejorar nuestras cartas de habilidad. Para ello tendremos en cuenta que las cartas tienen como una especie de circulito bastante pequeño, no se ve muy bien, donde podremos colocar, entre otros sitios, podremos colocar nuestras mejoras en la misma carta. ¿Qué tipos de mejoras hay? Pues hay muchísimas en el juego. Tenemos, en las reglas, tenemos una página o página y media donde más o menos se nos explica todo lo que se puede hacer. Que sepáis que dependiendo de lo que hagáis va a tener un coste de menos o más oro. De todas las cosas posibles que va a modificar ese coste, pues evidentemente es si por ejemplo vamos a poner un +1, dependiendo de si es un +1 a las diferentes habilidades que hay, movimiento, ataque, rango, escudo, etcétera, etcétera, cada una de esas cosas va a tener un coste en monedas, que es lo que veis aquí. Además, para las invocaciones también tiene un coste específico. Si es una habilidad en la cual vamos a poder utilizar contra múltiples enemigos, se va a doblar ese coste, que es lo que viene un poquito más abajo aquí. Si es un ataque en el que utilizamos también varios hexágonos a la hora de buscar un objetivo, tendremos que utilizar una fórmula que es 200 monedas dividido entre el número de hexágonos que actualmente están en rojo que podemos utilizar como objetivo. Por aquí también tenemos una tabla que nos indica otros tipos de costes en base a los efectos que tiene la carta. Y además también vamos a tener en cuenta, por último, el nivel de la carta, dependiendo de si es 1 o mayor, ya que se va incrementando el coste de modificar cartas que son de mayor nivel. Y por último, aquí tenéis también el número de otras mejoras que hemos añadido a la carta. Si no tiene ninguna, no tendremos que pagar nada. Si ya tiene una mejora, añadiremos
75. Si tiene 2, añadiremos 150 monedas. Es decir, vais a tener que utilizar esta tabla a la hora de hacer la acción de mejorar las cartas de habilidad. Recordad que cuando un héroe cumple con su Personal Quest, está obligado a retirarse. Lo que sucederá es que se va a desbloquear una nueva clase, en este caso pues la que tenéis, el icono que podéis ver aquí. Cuando esto sucede, como digo, es obligatorio cuando se cumple, este personaje ya pues sale del juego, por decirlo así. Y pues tendríamos que cambiar, nos obliga el juego a cambiar. Y nos desbloquea esta clase de aquí. En el caso de que el sobre de la clase que nos desbloquea ya haya sido abierto por otra circunstancia del juego, lo que ocurre es que un nuevo arma y un escenario aleatorio va a ser desbloqueado en su lugar. Si no, pues en condiciones normales lo que haríamos es darle la vuelta. ¿Para qué le damos la vuelta? Para fijarnos en los numeritos que hay aquí. En las iniciales solamente nos vamos a encontrar un numerito en la derecha, pero en las demás clases que no son iniciales va a haber 2 numeritos. El numerito de la izquierda significa, o hace alusión, mejor dicho, a las cartas de ciudad y de carretera que hay que añadir al mazo disponible que ya tenemos. Recordad que vamos a tener un mazo de carretera y un mazo de ciudad, que lo tenemos por aquí. Bien, numerito de la izquierda es lo que se añadiría a estos 2 mazos. Y el numerito de la derecha es también hace referencia a otras cartas. Siempre vamos a hablar en plural porque hay que añadir, ese número va a hacer alusión a los 2 mazos. Es decir, si viene un número, vamos a tener que añadir una carta aquí y otra carta aquí. Este en concreto, en este personaje, nos dice que cuando se retire, que es el numerito de la derecha, cuando se retira hay que añadir la carta número 44 tanto al mazo de carretera como al mazo de ciudad. Y cuando desbloqueemos una nueva clase, el numerito de la izquierda también nos va a decir que hay que añadir ese número, esa carta con ese número, a los 2 mazos. Esto es todo lo que ocurre cuando retiramos un personaje del juego. Recordad que cuando juguemos un escenario en la campaña, además de los beneficios que conseguíamos jugando un escenario de manera aislada, nos va a dar ciertas recompensas o desbloqueos. Por ejemplo, en esto que veis aquí, desbloquea nuevas localizaciones y evidentemente si desbloqueamos nuevas localizaciones deberemos de poner la pegatina correspondiente en el tablero de juego. Además también nos pueden dar logros. Recordad que hay 2 tipos de logros: los globales, que son los que llevan la pegatina del estandarte y se ponen en la parte superior del tablero, y en este caso los de vuestro grupo, los del grupo de héroes, pues este sería en concreto para el grupo de héroes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería. Y por último, pues hay también un ejemplo de recompensas, que en este caso lo que nos da es dinero y prosperidad. Una vez que ya conocemos esto, también que hay que decir que hay ciertas condiciones especiales por las cuales vamos a poder ganar otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenéis que si ganáis 5 logros globales de tecnología, pues podéis abrir el sobre A. Aquí tenéis también para abrir el sobre B, para desbloquear otras 2 clases. En fin, esto lo vais a tener que tener en cuenta ahora de jugar la campaña. Y también, para terminar, tenéis disponibles unas variantes por si queréis pues cambiar el tipo de experiencia de juego. Tenéis 3 variantes diferentes que está justo al final del libreto de instrucciones. Y con eso acabaríamos todo lo que se necesita saber para cómo jugar en Gloomhaven una campaña.